Buenas noches, continuando con nuestras clases, hoy hablaremos sobre el perfilaje de pozos a través de sondeo geofísico. A través de la medición de algunas propiedades de las rocas podemos realizar mediciones de tipo geofísico, es decir, aprovechar las características físicas y mecánicas de las rocas para poder registrar el tipo de roca o componentes que se encuentran dentro de la roca. La forma más directa de obtener muestras de un pozo es a través de observar los ripios de perforación y a través de sacar núcleos de perforación. Aquí en la figura podemos ver unos núcleos de perforación en areniscas y principalmente areniscas y gravas. Pueden ver los cambios estratigráficos acá, cambios de color, cambios de textura. Entonces, para evaluar las características que tenemos en los diferentes tipos de roca, podemos hablar de la roca reservorio, la roca fuente y la roca sello. De la roca reservorio nosotros podemos obtener la litología, tamaño del grano y distribución, las estructuras sedimentarias que se encuentran dentro de los estratos, la porosidad y la permeabilidad. Además podemos dar la edad a través de los microfósiles que encontramos en las rocas. También se puede determinar por el tamaño de grano, el tipo de textura y el tipo de roca qué ambiente de depositación se tiene. En la roca fuente o roca madre podemos determinar el contenido material orgánico, la cantidad de contenido orgánico refiriéndonos al tipo de materiales orgánicos dentro de la roca y los hidrocarburos. También podemos hablar de la madurez termal, es decir, qué tan avanzado está la creación o no del petróleo a través de la temperatura. La edad también se puede determinar a través de los microfósiles. En la roca sello, de igual forma, podemos obtener la litología, la permeabilidad vertical, qué calidad de permeabilidad y porosidad se encuentra, y la edad de los microfósiles. Cuando nosotros sacamos un núcleo de perforación, podemos pensar básicamente como cuando perforamos un pedazo de madera con una broca. Aquí podemos ver un ejemplo que la rebaba que sale del bloque de madera es parecido a lo que sacaríamos cuando perforamos. Actualmente la mayor parte de pozos petroleros se perforan con la técnica rotatoria, es decir, inyectar lodo a través de un agujero. El agujero tiene dentro una sonda que en la punta tiene una broca tipo trépano de 3 conos. Estos van dando vueltas y destruyendo la roca. Y para limpiar los ripios que se van formando aquí y también para enfriar la broca, inyectamos fluido a muy alta presión. El fluido crea turbulencia en esta parte de la broca y finalmente llega a ascender por la misma presión. El fluido tiene ciertas características de densidad que levanta los ripios de roca. Aquí tenemos un ejemplo de ripios muy gruesos de roca, a veces son un poco más finos. Ese es uno de los problemas que tenemos con las rocas, que cuando sacamos ripios de perforación, generalmente vamos a obtener eh, ripios muy finos. Otra característica que podemos encontrar es que cuando nosotros perforamos, no podemos determinar de qué parte del fondo exactamente, o sea, a qué profundidad exactamente viene el material. Por eso pues, tenemos que utilizar otras herramientas geofísicas que nos ayudan a correlacionar nuestros eventos. Aquí tenemos algunas fotografías, por ejemplo, en este camión que se ve al fondo, generalmente son camiones de las empresas que realizan los registros de pozos. A este en inglés se le llama logging o en español algunos utilizan el anglicismo logueo o perfilaje de pozos también. Entonces vemos aquí el camión tiene un cable, el cable llega hasta el pozo, aquí tenemos el pozo.
aquí hay una válvula de seguridad y a través de esa válvula se hace penetrar la sonda, que es básicamente un tubo que lleva dentro de su interior varios equipos para determinar diferentes medidas. Aquí tenemos el camión, la sonda penetrando el agujero. Siempre que se hace el sondeo o perfilaje de pozos, se hace con agujeros desnudos, es decir, el agujero aún no ha sido protegido para evitar que se caiga y solamente hay dentro del agujero lodo que evita que éste se caiga, pero las paredes están desnudas, es decir, no han sido protegidas. Esa es una fase posterior eh, al logueo o al perfilaje de pozos. Aquí podemos ver una cabina de los camiones. Generalmente en estas cabinas siempre se ha tenido lo más moderno en computadores y desde los años 50, 40 más o menos que se viene haciendo perfilaje de pozos. Estos caminos son famosos por tener gran cantidad de tecnología dentro. Pueden ver aquí a los dos técnicos observando las diferentes pantallas donde van controlando el equipo que está dentro del agujero. En la tripulación de estos camiones generalmente vienen técnicos que están preparados a hacer el ensamblaje y poder hacer las mediciones. Generalmente estos ingenieros están entrenados para hacer también el equipo físico. Hay muchas empresas que realizan estas labores. Una de las más famosas es Schlumberger. Aquí vemos, este es un ejemplo de los años 70, 60, todavía 90, cómo aparecían los impresos en papel especial. Antes se usaba papel de heliográfica. Ahora actualmente ya hay papeles continuos de impresora. Sin embargo, todos estos registros se guardan también en la memoria de la computadora como registros digitales y se puede volver a reimprimir en cualquier momento. Esto de los papeles se hace como una comprobación dentro del campo para ir viendo la calidad de información que se va obteniendo y vean que cada una de estas rayitas pueden ser 2 o 5 pies, depende la, la intensidad de los datos. Entonces, como hablábamos, el perfilaje de pozos se hace a agujero desnudo. En el agujero desnudo vamos a encontrar lodo. ¿Para qué sirve el lodo? El lodo tiene ciertas características de densidad que impiden que el agujero se destruya por su propio peso. Y también que entren dentro del agujero fluidos que puedan salir expulsados por su alta presión. Entonces esto es toda una tecnología que podríamos verlo en otro curso. Vean que alrededor del agujero se forma una película que los ingenieros de lodo le llaman el mud cake o también se le llama, es una película de lodo que evita que los fluidos de perforación se vayan dentro del agujero o hacia la formación. Aquí vemos cuando se está perforando, algo de lodo entra dentro de la formación. Esta película de lodo que tenemos acá evita que en gran parte que se haga esta zona que le llamamos zona lavada, hasta llegar a una gran zona que se le llama zona invadida. ¿Invadida de qué? De el lodo de perforación. Nosotros no queremos que esta zona sea muy grande para evitar que el lodo o fluido de perforación dañe las características litológicas como porosidad y permeabilidad de la roca. También no queremos que entre mucho fluido de perforación porque es caro y no queremos perderlo. Otras razones son razones ambientales. Queremos que al perforar no contaminar con los fluidos de perforación las rocas aledañas, especialmente cuando hay acuíferos que utiliza la población. Finalmente tenemos la última zona de invadida que va a depender de las dos características de la roca. Una sería la porosidad y otra la permeabilidad. Como hemos visto en otras partes del curso, ambas propiedades están relacionadas.
Físicamente, es decir, sacar núcleos y ripios, solo podemos obtener muy poca información. Entonces, para eso vamos a aumentar la información utilizando una serie de métodos geofísicos que van a evaluar ciertas características o propiedades de las rocas. Entre estas podemos decir la litología, la porosidad, el tipo de fluidos, la saturación de fluidos, la permeabilidad, la estratigrafía, presión de fondo y algunas propiedades geotécnicas y geofísicas. Algunos de los métodos que se utilizan para medir algunas propiedades, vemos los rayos gamma, potencial espontáneo, sónico, densidad, resistividad, resonancia magnética nuclear, el efecto fotoeléctrico, sondeo de waterline, sondeo del pozo. Podemos medir la inclinación de los estratos, que a eso en geología se le llama abusamiento, la imagen del agujero, es decir, sacar fotografías del agujero y sacar núcleos directamente. Aquí podemos ver cada propiedad y cuál de esas propiedades cada método la utiliza. Vean que los que más propiedades utilizan son las litologías, el tipo de fluidos, la permeabilidad y la presión de fondo. Entonces vean, los círculos grandes nos indican en qué propiedades se usan más directamente en cada método. Por ejemplo, rayos gamma utiliza litología y un poco menos la estratigrafía y la propiedad geofísica. Potencial espontáneo utiliza más la litología y algunas características de permeabilidad y estratigrafía. Sónico utiliza más la porosidad y las propiedades geomecánicas. La densidad vemos que está más relacionada con la porosidad y las propiedades geomecánicas. La resistividad está en función de básicamente de tres propiedades: la porosidad, el tipo de fluidos que hay dentro de las rocas y la saturación de fluidos, es decir, qué tan llenos están los poros de gas o de petróleo o agua. Aquí tenemos la resonancia magnética, que utiliza más tipo de fluidos y saturación de fluidos. El efecto fotoeléctrico, vemos que es más saturación de fluidos y tipo de fluidos. El sondeo de waterline utiliza más tipo de fluidos y la permeabilidad y la presión de fondo. Sondeo del pozo utiliza más tipo de fluidos, la permeabilidad y la presión de fondo. Vemos buzamiento, imágenes del agujero, básicamente la estratigrafía y los núcleos. Vean que este sí utiliza casi todas las propiedades, a excepción de la presión, porque sacamos la roca. Y cuando sacamos la roca también esta deja de estar confinada y por eso algunas propiedades geomecánicas no son determinadas. Otros sistemas claves que podemos obtener serían el caliper. Esa es una sonda mecánica que puede medir el diámetro del agujero y la forma del agujero. También podemos obtener logs para la litología, pues con esto se pueden diferenciar las areniscas de las calizas, de las lutitas, y básicamente esto se va haciendo al mismo momento que se va perforando o con núcleos de perforación. Los logueos de porosidad también nos pueden ayudar saqueando núcleos para diferenciar la porosidad y tipos de fluido. Los logueos de velocidad que correlacionan las rocas con los datos sísmicos, es decir, metemos sondas que nos permiten determinar la velocidad de los estratos y después estas velocidades se comparan con las que se obtuvo con sísmica. También podemos obtener un logueo o un sondeo de la resistividad que identifica zonas de hidrocarburos. El caliper o tamaño del agujero, ese lo podemos hacer con una sonda que puede ver las diferentes variaciones de diámetro. Aquí el diámetro puede estar influido por el tamaño de la roca, pero también por algunos problemas que se obtienen al perforar. Hay rocas que se hacen más grandes cuando son tocadas por agua o se hinchan y se hacen más estrechos. Pueden haber fracturas que muelan más la roca o reacciones químicas que al reaccionar con los fluidos de perforación se diluyan o reaccionen de cierta forma que agrandan más el agujero. También se pueden estrechar, por ejemplo hay formaciones que al recibir agua se hinchan y reducen el agujero.
Hay algunas otras reacciones químicas, por ejemplo, cuando tenemos sales en petróleo, hemos hablado que hay sal, al perforarse, si esta se hidrata, se diluye. Al momento de perforar, el tubo va perforando en forma rotacional, eso crea un efecto espiral y puede aumentar el agujero de tamaño. Y también cuando la broca va penetrando y saliendo para los diversos viajes que se hacen para cambio de broca o para sacar la tubería por alguna razón, va dañando el agujero. Aquí tenemos el el caliper, que es básicamente una herramienta que se va introduciendo dentro del agujero. Este patín son dos patines que van uno al lado del otro y van midiendo qué diámetro o qué separación hay entre las placas y se va grabando milímetro a milímetro conforme avanza en profundidad. Entonces aquí el log sería básicamente ancho el agujero y forma en función de la profundidad. Entonces los brazos están básicamente con un sistema hidráulico, se encogen o se ensanchan dependiendo de qué tan grande es el agujero. En la litología podemos ver, por ejemplo, con rayos gamma. Entonces, los rayos gamma básicamente es un detector denominado cintilómetro, que es similar a un contador Geiger que va midiendo la radiación natural que emana la roca, especialmente las arcillas. Eh, Otra medición que se puede hacer que puede medir litología es el potencial espontáneo, es decir, en la roca vamos a encontrar cambios de potencial, es decir, eléctrico, es decir, a veces las rocas tienen ciertos componentes, ya sea ferromagnéticos o sales que cambian la electricidad natural y ese cambio es medido por el potencial espontáneo. Entonces aquí tenemos los rayos gamma, vean aquí cómo va con las lutitas de salto y a medida que no hay lutitas aquí hay otro tipo de estrato que cambia. Con las areniscas algunas tienen algunos estratos de arcilla y van siendo variados. Con la porosidad, esa la podemos determinar con dos tipos de sondas. Una es la densidad de la porosidad de densidad y otra es los rayos neutrón de porosidad. Aquí tenemos dos sondas registradas al mismo tiempo y vean que una complementa a la otra. Básicamente vamos viendo donde la, la densidad disminuye, aumenta la porosidad de densidad. Vean que aquí nos dice la línea roja a la izquierda de la línea negra es igual a una lutita. O sea que si tenemos la línea roja en este sentido, estamos hablando de lutita. Si la línea roja pasa a la derecha, estamos hablando probablemente de un material que tenga más, ¿cómo se llama? Porosidad. Entonces aquí estamos hablando probablemente de gas. Si la línea roja está sobre la línea negra, aquí podemos ver probablemente esta es una arenisca que contiene petróleo. Aquí tenemos otra idea sobre el potencial espontáneo. Y este registro, vean que vamos desde menos 100 milivoltios a más 100 voltios. Y va cambiando en función de qué tipo de roca encontramos. Entonces vean que la diferencia máxima entre el potencial espontáneo de aquí entre 40 y menos 160 nos va a dar a hablar de potencial espontáneo estático y aquí sería una cantidad de menos 120. ¿Por qué se generan corrientes diferenciadas? Básicamente es por la salinidad y corrientes eléctricas naturales y esta sonda va leyendo las corrientes. Aquí vean la separación y va leyendo los microcambios que van ya sea centímetro a centímetro o pie a pie. Eso es variable. Otro lo que podemos utilizar es el sónico, que es el cambio de velocidad. Vean que en el sónico lo que vamos a utilizar es frecuencias que penetran la roca y la roca va a tener, dependiendo de su densidad, una velocidad en que viaja la onda de sonido. Aprovechando estos cambios podemos determinar en algunos casos la porosidad. En este caso podemos ver un gráfico que relaciona
La velocidad respecto a la porosidad. Vean que tenemos cierta porosidad y que va en función del tipo de roca que vamos a encontrar y el tipo de materiales dentro de la roca. Aquí nos dice la energía acústica es emitida por un transmisor que viaja a través de la formación de los fluidos y luego es detectada por múltiples receptores en la misma sonda. Es importante visualizar que la porosidad y la velocidad se relacionan, como estamos viendo en este gráfico. El gas en la formación disminuirá la velocidad. En agua la velocidad será un poco mayor. Aquí tenemos un registro, vean, tenemos se hace el cambio aquí lo que vamos a graficar es microsegundos contra pies, que es el inverso de la velocidad. Y básicamente a cada pie se va a ir registrando cómo van esos cambios. Aquí podemos ver que la velocidad aumenta en este punto y aquí la velocidad disminuye. Entonces en función de eso podemos determinar qué roca es más o menos porosa. Vean que en el caso de la sonda sónica, este es el agujero desnudo acá y vemos cómo el sonido penetra en la roca y va a través de la roca y no de los espacios. Entonces cuando medimos la velocidad, esta es más a través de la matriz de la roca y no los agujeros, y esta va deteniendo en cierta forma esta velocidad, la va haciendo más lenta dependiendo que tanta porosidad hay. Algo importante también es que se determina más la porosidad primaria que la porosidad secundaria. El log de resistividad. Vean que en el log de resistividad aquí lo que vamos a hacer es inyectar una pequeña corriente que penetra por un ánodo y es detectada por un cátodo. El ánodo y el cátodo, es decir, van separados cierta distancia para poder ver esa diferencia de registrar el cambio de resistividad de la roca internamente. Aquí algo importante es ver qué tan profundo vamos a penetrar la formación. Puede ser profundo, es decir, más de 6 pies, medio, unos 2 a 4 pies, y somero es muy cercano al agujero. En la resistividad profunda podemos obtener valores de hidrocarburos, qué tan apretada o qué tan baja es la porosidad. En la resistividad profunda podemos tener valores bajos si tenemos lutitas o areniscas húmedas. Y una separación alta entre resistividad nos dice que los fluidos de la formación es diferente al fluido de la perforación. Entonces, dentro del agujero vamos a encontrar principalmente lodo, es decir, fluido de perforación. Y dentro de la formación puede ser que encontremos petróleo, agua, gas o nada, porque es una roca sello. La formación es permeable para los fluidos de perforación. Entonces, esto es bien importante hacer una tenemos que arreglar los datos para representar qué tan grande es el agujero y qué tanto ha penetrado el lodo dentro de la formación. Entonces volvemos aquí nuevamente al gráfico inicial y vemos aquí la película de lodo. Eso tenemos, sobre todo cuando usamos resistividad, es bien importante saber qué tan espeso es el mold cake o qué tanto espesor tiene, qué tanta zona se ha lavado y qué tanta zona se ha invadido para poder hacer algunas determinaciones. Vean esta gráfica cómo cambia la resistividad, especialmente si dentro de el agujero tenemos fluidos de perforación que tienen una alta resistividad y cómo van cambiando cuando encontramos, por ejemplo, dentro de la roca sal o agua salada. Entonces vean en la zona porosa que ha sido invadida, tenemos una zona de transición hasta tener alta resistividad en este punto, donde vamos a encontrar la sal. Otro método muy común son los
los perfiles de neutrones o logs de neutrones. Estos lo que tratan es encontrar isótopos de hidrógeno, principalmente de tritio, y tiene un máximo de penetración unas 6 pulgadas después de la pared del agujero, es decir, no penetra mucho, pero es una buena herramienta para determinar dónde hay agua o dónde hay petróleo, porque el tritio, como ustedes saben, es el isótopo del hidrógeno, y cuando encontramos estos podemos determinar si es agua o petróleo lo que se encuentra. Entonces, el log de neutrones, como les decía, detecta hidrógeno, puede decir a mayor hidrógeno, más porosidad, y las lotitas absorben neutrones por el alto contenido de agua. Entonces, con esta herramienta no se determina exactamente el tipo de roca, pero podemos determinar dónde hay más agua, y ya sea que sea proveniente de petróleo o de agua, el hidrógeno, o en las lutitas que conservan mucha agua y eso nos da un alto valor de tritio. Algo importante determinar es que el petróleo tiene un contenido similar de hidrógeno al agua, así que no podemos diferenciar si es petróleo o agua directamente, pero hay otras herramientas que nos ayudan a correlacionar. El gas tiene menos hidrógeno, entonces donde baja el valor del tritio, podemos saber que probablemente hay gas. Cuando encontramos carbón, este tiene altos contenidos de neutrones. Entonces podría ser una herramienta también para la búsqueda de carbón. Aquí podemos ver la sonda en qué consiste. Vean que hay un patín que la está presionando. Esta es básicamente un resorte que hace que la herramienta se pegue a la pared del pozo. Y aquí tenemos los lectores. Aquí tenemos el cintilómetro que va contando la radioactividad natural. Cuando hablamos de neutrón, siempre es una radioactividad natural. Hay otros métodos geofísicos que inducen una radioactividad. Vemos aquí un log de neutrones y aquí está calibrado para una porosidad con una roca de densidad 2.71 que principalmente es caliza. Casi todos los logs se hacen comparados con la caliza, entonces que es una de las rocas más comunes para encontrar en petróleo, y en función de esta roca se puede hacer una densidad aparente para otros tipos de roca. Vean que donde hay, aquí en este caso, la roca tiene poca porosidad, la densidad es muy alta. ¿Mira? Donde la roca tiene menor porosidad, la densidad cambia también. Aquí tenemos un ejemplo de cuando tenemos areniscas. Como les decía, en esta gráfica básicamente se hace para calizas, se calibra para calizas el log de neutrones, pero utilizando esa calibración de log de neutrones para calizas podemos ver cuadros que nos vayan a correlacionar con otros tipos de roca. ¿Cómo sabemos el tipo de roca que estamos atravesando? Básicamente nos lo van a decir otros logs, por ejemplo, aquí vimos algunos logs que pueden ver ya tipo de roca, como por ejemplo el sónico, o potencial espontáneo también nos puede decir algo del tipo de roca, o con el log que hemos determinado con los ripios de perforación. En directamente nos va diciendo qué roca hay, y con estas herramientas nosotros podemos ir determinando otras características de la roca para ir haciendo correlaciones múltiples que al final nos va a asegurar dónde están lo que buscamos, que es petróleo o gas. Entonces, volviendo a esta gráfica, nosotros vemos que en esta gráfica estamos calibrando la porosidad para caliza, pero aquí la estamos recalibrando como una caliza aparente, porque no es realmente eso, y en este gráfico lo estamos cambiando para que nos dé la porosidad verdadera, por ejemplo en areniscas. Entonces es una roca que tiene una porosidad aparente en calizas de 15, realmente su porosidad es de 19.5 en areniscas, es decir, es un poco mayor. Otro log que podemos usar es el log de densidad. Aquí vamos a cambiar de sonda y vamos a utilizar otra que emite rayos gamma, es decir, emite
eh, radioactividad dentro de la roca. Y vemos aquí un patín que está emitiendo en la sonda la radioactividad y los lectores. Hay un lector cercano y uno lejano, y estamos detectando básicamente la lectura de cómo la radioactividad que emitimos es aceptada por la roca. Aquí una gráfica, aquí tenemos, este era para el gráfico de log de neutrones, se la voy a poner bien cuando les envíe la plática. Vemos aquí otra herramienta que se utiliza es el medidor de bruzamientos. El medidor de bruzamientos utiliza una herramienta gráfica que es tomar fotografías a los 360 grados del agujero, y esas fotografías que pueden ser de varios tipos de imagen, no directamente una imagen fotográfica, sino una imagen que detecta, por ejemplo, temperaturas, puede detectar diferentes características. Vean aquí, son en realidad 5 imágenes que se colocan para poder interpretar hacia dónde está inclinando la capa. Aquí podemos ver cómo trabaja la sonda y la cámara cómo va cambiando. Entonces vean que en esta sonda acá obtenemos el bruzamiento a esta distancia y aquí más abajo. Al graficar las imágenes de los 4 patines que van dentro de la sonda, podemos determinar esta foto compuesta. Y al final podemos hacer interpretaciones hacia dónde está la inclinación de la capa. Vean que la resolución puede ser a cada 5 milímetros o a cada 18 pulgadas. Este método es menos caro que sacar núcleos, entonces se prefiere porque también da información estructural, sedimentológica y petrofísica. En las condiciones petrofísicas son muy importantes cuando se hace el diseño pozo, porque nos da la resistencia a la roca, presiones de fondo y fracturas y otras características que es importante para el diseño del ADM que se va a colocar, o para cuestiones de operación del pozo. Y siempre volviendo a la sonda de imágenes, vean que nos puede ir agregando en paquetes, ya el software puede a compilar zonas de igual porosidad, por ejemplo, y donde se encuentran, y hace paquetes homogéneos, y es una ventaja de esa herramienta. Los lotes de densidad, pues vean que aquí lo que vamos a hacer es enviar electrones. Estos determinan ciertos protones dentro de la roca, y vamos a ver que es una relación entre protones y electrones. Entonces el número si son mayor la cantidad de protones más neutrones, vean que el valor va a ser más bajo. Entonces esta relación de más cantidad de protones respecto a los protones y neutrones dentro de la roca nos da una idea de la porosidad, y nos da una porosidad que le vamos a llamar densidad aparente de la formación. Esta densidad es en función de qué tan empaquetado está la roca. Los logs de densidad, vean aquí 2 ejemplos, como por ejemplo hablando de cuarzo, una de las rocas que pueden ser más pesadas en este caso, tenemos 2.65 gramos por centímetro cúbico, carbón que va de 1.2 a 1.8, la halita 2.05, caliza 2.75, dolomía 2.87, anhidrita 2.98. Todos estos cambios de densidad los puede determinar el log, y en función de eso podemos ir viendo qué tipo de roca probablemente tenemos acá. Por ejemplo, vean en este cambio de densidad, aquí tenemos roca 2.5. ¿Qué es una 2.5 más o menos este gráfico? Pues podríamos andar en areniscas de cuarzo. Aquí tenemos más rocas aún más livianas, podríamos andar en este rango de carbón, por ejemplo, en este caso. Entonces esto se va interpretando mediante un geólogo y viendo los tipos de rocas que van determinando. Bueno, al poner la información junta, podemos poner todos los logs que hemos determinado. Generalmente van a ser entre
2 a 4 a 6 logs, dependiendo que estamos determinando, para asegurarnos dónde hay petróleo, el tipo de roca, dónde hay gas, dónde hay agua. Y cada método nos ayuda a ver alguna propiedad, como vimos en el cuadro inicial de propiedades. En este cuadro, si se recuerdan, aquí había correlaciones que podemos ir viendo con diferentes propiedades de las rocas, es decir, aquí cada método y con cuál se entrecruzan algunas propiedades. Esto, algunos métodos nos dan más positiva una señal, otros más negativa, pero en función de cómo se mueva la señal, eso nos dará la oportunidad de poder caracterizar ciertas condiciones que estamos buscando. Volviendo con la diapositiva en que estábamos, pasamos aquí a integrarlas. Vean que aquí tenemos caliper gamma ray, tenemos en este caso métodos resistivos y en este caso tenemos métodos de densidad y porosidad con método de neutrón. Entonces vean que aquí tenemos, según se vaya moviendo la densidad de masa o la porosidad de neutrón, podemos ir viendo dónde hay mayor porosidad y dónde hay más densidad. Cuando se ponen inversas, en este caso, aquí podríamos señalar una zona de alta porosidad. Miren. Eso se interpreta después. Algo que es importante es ver los paquetes que dan las diferentes empresas geofísicas. Entonces aquí tenemos algunos otros nombres de resistividad. Cada uno de estos métodos, como el MSFL la resistividad, microresistividad, o MLC microlog resistivity, MLLC microlaterolog, o MSFI microspherical focus log, o PL proximity log. Son todos estas siglas que encontramos acá, son métodos de resistividad, y las empresas geofísicas tratarán de ofrecer, según su experiencia, qué método se adapta mejor para combinar las diferentes sondeos. Como les explicaba, en cada sonda se introducen diferentes sondas al mismo tiempo para aprovechar el viaje y disminuir el tiempo en que el pozo esté sin perforar. Aquí podemos ver algunas de las correlaciones, como hablábamos anteriormente, del mismo gráfico que tenemos acá. En este momento está interpretado. Vean que tenemos, como les hablábamos, aquí aumenta la porosidad. Esto probablemente son areniscas. Y vean que como la densidad bajó algo, se interpreta como un área de gas. Cabal, en este caso, la sonda de neutrones de porosidad nos puede ir indicando cuál es el área que tiene gas. Vean que también podemos interpretar dónde hay más, por ejemplo, en este caso estamos hablando de una lutita. Vean cómo se comporta la señal en este caso baja, miren, correlaciona muy bien y cambia. Donde está el cambio, ocurre el cambio de roca. Aquí tenemos una lutita, una arenisca. Vean que entonces ambos métodos, al combinar las diferentes señales, podemos ir comparando muy bien. Por ejemplo, con el gamma ray obtenemos muy bien la posición de las arcillas. Vean que el gamma ray nos dice, por ejemplo, aquí disminuye mucho la señal. Esta no es un área de arcillas, pero en esta área donde aumenta el gamma ray es un área de arcillas. Aquí también aumenta, otra de lutitas. Aquí tenemos limos, ¿no? Una limolita y una lutita acá. Entonces, muy bien nos marca el gamma ray la litología, y con los otros métodos podemos ver porosidad y presencia de gas. Y vean que ambas se van correlacionando muy bien. Aquí todavía nos da un pequeño cambio que en la interpretación geológica no lo quisieron hacer. Esto también lo podemos correlacionar con otro más que se sale del pozo, que son los ripios. Entonces se coloca uno más acá y nos va colocando muy bien la geología.
Entonces vean que nos marcarían los logs entonces, dónde están los fluidos en las rocas, cuál es la zona que tiene gas en este caso, cómo se está usando el fluido de perforación de base, como estamos usando fluido de base de petróleo, es decir, el fluido es petróleo para evitar que haya una penetración grande dentro de la formación. Entonces tenemos aquí en las zonas verdes donde podríamos encontrar área de petróleo, que sería esta de acá. Miren. En este caso el área de petróleo es realmente gas. Aquí tenemos otro ejemplo sobre varias señales al mismo tiempo. Vean, aquí está mezclando potencial espontáneo, resistividad y el neutrón. Entonces tenemos la, la, la porosidad masiva y la densidad masiva y la porosidad. Y vean que en este caso, donde aumenta la porosidad y disminuye la densidad, nos da la zona de gas en este caso. Entonces todo esto se aprende a interpretar los diferentes gráficos. Aquí solo estamos hablando de unos pies, pero en realidad puede ser que todo el registro se haga a lo largo de todo el pozo. Generalmente se hace a lo largo de todo el pozo cuando el pozo es un wildcat, es decir, un pozo de exploración. Pero cuando ya es un pozo de producción se conocen muy bien las zonas y no se hace todo el pozo, sino solo las zonas que se cree que es el reservorio, la roca sello o la roca madre, pero no se hace todo para ahorrar algunos costos. En este caso vemos esto es una gráfica adicional que iba en la parte del deep meter, la coloqué mal también, se las voy a ordenar nuevamente. Y vean algunas señales de cómo se puede interpretar los buzamientos en zonas de paquetes. En este caso vean que hay varios paquetes indicando diferentes inclinaciones que se combina después con una imagen textural que sería esta. Esto sirve mucho para sobre todo la producción de petróleo, para ver la geología estructural de la zona, ver las zonas de esfuerzos y otras características que se pueden determinar solo con el deep meter, que es básicamente actualmente se hace con imágenes. Antes se hacía con sondas también que determinaban la inclinación, pero actualmente se hace con imágenes interpretadas. Después pasamos a otro método que es la correlación entre pozos. ¿Qué es la correlación entre pozos? Esto va a depender cuántos pasos hay en el área y en función de eso podemos ver zonas en este caso está fácil porque es el mismo color y podemos ver que la zona verde claro tiene en los diferentes pozos aparecen con diferentes señales a diferentes profundidades. La señal amarilla aparece en estos otros pozos disminuyendo de espesor. Si esa fuera una correlación, y vean que ese pozo, si siguiéramos perforando, podríamos encontrar probablemente esta zona acá abajo. Todo dependería de los objetivos de perforación. Entonces, cuando hacemos la correlación de pozos, podemos determinar que cada perfil o sondeo de cada pozo nos permite identificar información de las características de las rocas, de los fluidos que se encuentran en el pozo, de las características de las rocas podemos ver, por ejemplo, la porosidad, la permeabilidad, podemos ver el estado de esfuerzos, podemos ver la densidad y otras características que se evalúan con diferentes sondas. Si hay varios pozos en un área, se puede correlacionar las diferentes unidades estratigráficas. Entonces vean aquí, suponemos que hay 4 pozos y dependiendo de la distancia nos podemos aventurar a correlacionar, es decir, a identificar zonas de iguales características geológicas y geofísicas. La correlación se basa en las características similares que son como una huella dactilar características, es decir, si esta huella aparece aquí, aparece acá y aparece acá, probablemente es lo mismo. A menudo se coloca un datum o un horizonte que se registra como común. Por ejemplo, podemos tomar el amarillo como el común y que nos ayuda a ver las demás. Por ejemplo, arriba del amarillo está el verde y ese nos da como el datum. Hay varios criterios para correlacionar los pozos. Uno sería correlacionar en base a las
unidades litoestratigráficas, vamos a utilizar las rocas y la estratigrafía para correlacionar, y otra vamos a utilizar las correlaciones de línea de tiempo cronoestratigráficas que se basa en fósiles. Entonces los fósiles los podemos obtener de los ripios de perforación. Ahora la pregunta sería, ¿cuál correlación es mejor? Pues todo depende del objetivo. Sin embargo, podemos ver que pueden haber algunos errores de interpretación dependiendo qué métodos se usen. Aquí tenemos una correlación básica, tenemos un ejemplo 1, observen diferentes formaciones, en este caso la roja, vean diferentes tipos de roca. Aquí es bastante plana la estratigrafía dependiendo de los pozos y es fácil hacer la correlación e interpretar cuáles capas haciendo líneas continuas, cuáles se unen, y está muy fácil. Utilizando la correlación litoestratigráfica podemos ver en este caso que estamos usando las propiedades de rocas como un parámetro para unirlas y vemos cómo los diferentes pozos se van uniendo y nos forman diferentes capas en función de la roca, y podemos ver aquí cómo la roca se acuña, y básicamente es una interpretación sencilla. Una correlación un poco más difícil es la cronoestratigráfica. Aquí estamos diciendo en función de la edad de las rocas qué rocas se relacionan en edad, y vean que cambia mucho el criterio respecto al anterior. Vean que es casi hay un cambio en el criterio. Ahora, ¿lo hacemos litoestratigráfico o cronoestratigráfico? Vean que sí hay un cambio de cómo se interpretan las diferentes modelos. Sin embargo, hay algo muy importante, es que dependiendo del modelo podemos decir si hay más o menos reservas, y en función de eso estará cuál es la interpretación. La gente, los geólogos y geofísicos que ayudan a hacer las interpretaciones tienen que hacer lo más preciso posible, porque de eso dependen las reservas y la recuperación secundaria que se va a utilizar cuando ya se utilice bombeo, se utilicen pozos de inyección y otras características, y es importante entender muy bien el modelo. Entonces, por eso es que es muy delicado escoger uno de los dos. Este es más sencillo, sin embargo, induciría el litoestratigráfico a errores. Y por eso últimamente se prefiere más uno cronoestratigráfico, es decir, unimos unidades de rocas, pero vean que también estamos en función de la edad de las rocas. Y esto nos da una mejor posibilidad de no aventurarnos tanto en las reservas. Aquí tenemos otro ejemplo, el 2. Vean el paquete cómo fue correlacionado, y podemos ver que aquí esta capa viene hacia acá y se une. Otro problema que podemos tener, vean, en este caso es un tipo de correlación y en este otro. A veces cuando hay muy pocos pozos, uno de los problemas que tenemos al unir la información es que es muy poca, y eso provoca que pues si los pozos están muy separados, nuestro modelo va a ser muy aventurero. Por eso cuando se decide perforar en una zona, primero se hace un pozo exploratorio, después pozos de confirmación que todavía están muy separados, y después se empieza a hacer los pozos de desarrollo que van a estar más juntos. Y en función de cómo avance la información, se va cambiando el modelo hasta de tenerlo lo más preciso posible. Por ejemplo, en el caso de Shan, se podemos hablar de más de 50 pozos perforados en un área bastante pequeña, y conocen con mucho detalle cuál es la forma del depósito, cómo lo han producido durante el tiempo, para tratar de optimizar la producción. Aquí tenemos, por ejemplo, este campo en Texas, al este de Texas, cómo fue interpretado. Básicamente es un delta, y cómo cambian. Aquí cada pozo sí fue colocado en función de su altura respecto al nivel del mar, y pueden ver cómo cambia la estratigrafía. Eso es bien importante.
interpretar la topografía del terreno y su posición de las rocas para poder hacer un modelo bastante aproximado. Vean que algo importante en los perfiles es que generalmente hay una exageración vertical para poder hacer este contraste. Si pusiera igual escala la vertical y la horizontal, en realidad sería muy pequeño, muy poco lo que podíamos ver en profundidad, y por eso se exagera. Entonces vean que la relación aquí es 10:1, es decir, aquí tenemos 10 veces más vista en la vertical que en la horizontal para poder ver hacia la profundidad más detalle. Bueno, aquí tenemos algunos videos que podrían ustedes estar bajando para aumentar la información. Básicamente lo que yo hice fue hacer un resumen de diferentes videos para poder tener la presente grabación.